Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo Jovellanos y muchas gracias por acompañarnos hoy a la presentación del último libro de don Rafael Santandreu, Sin miedo, en el que el autor nos muestra cómo superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría o cualquier otro temor irracional, lo que es de agradecer en este tiempo de pandemias, guerras e incertidumbres. Este acto lo organizamos junto con el aula de cultura del diario El Comercio. Muchas gracias, don Rafael. Es un honor para nosotros recibirle una vez más. Recuerdo cuando nos presentó sus libros Ser feliz en Alaska en 2016 y Nada es tan terrible 2 años más tarde. Obras que se han convertido en referentes de la psicología. Hoy lo hace de nuevo Sin miedo, que estoy seguro tendrá tanto éxito como tuvieron los anteriores. Don Rafael Santandreu Lorite es uno de los psicólogos más prestigiosos del país, especialista en obras de autoayuda. Tras realizar estudios en Barcelona e Inglaterra, ejerció como profesor en la Universidad Ramon Llull y trabajó en Italia con el célebre psicólogo Giorgio Nardone. Actualmente reparte su actividad profesional entre la psicoterapia con pacientes y la formación de médicos y psicólogos. Y aún le queda tiempo para escribir libros como el que hoy presentamos. Y para conocer mejor a nuestro invitado de hoy y su libro Sin miedo, nos acompaña don Miguel Rojo, redactor jefe del área de Cultura y Sociedad del diario El Comercio. Miembro del equipo de dirección del diario, es coordinador de los suplementos Domingo, Vivir y Culturas. Muchas gracias, Miguel, por estar hoy con nosotros y cuando quieras te escuchamos. Aquí, a ver, ahora, gracias. Pues muchas gracias, lo primero darle las gracias al Ateneo Jovellanos por acogernos en un nuevo acto del aula de cultura del comercio. Por supuesto, dar las gracias a Rafael Santandreu por acompañarnos y por venir a hablar de un libro que es, al final va a ser hablar un poco de todos esos miedos que todos tenemos y cómo poder afrontarlos y cómo poder superarlos. Yo creo que es como bien decía Luis Rubio, estamos en un momento de la pandemia en el que digamos que si ya teníamos miedos por nosotros mismos, toda esta situación y la situación ahora de guerra en Ucrania, de crisis, y yo creo que eso desata una serie de preocupaciones en todo el mundo que hace que estemos más tensos de lo normal. Y luego también un poco hablando y leyendo el libro, si lo leísteis, el de Rafael, si no os animo a que lo hagáis, también es cierto que nosotros, como desde nuestra pequeña atalaya de sociedad avanzada en el siglo XXI, en un país occidental y desde donde estamos, si no tenemos miedos, al final nos acabamos inventando. O sea, que todos tenemos digamos que estamos un poco preocupados por cosas que quizás no debemos estar tan preocupados. Y que Rafael, yo creo que tiene una serie de herramientas y un proyecto y una forma de trabajar que está consiguiendo muchos éxitos a nivel personal con sus pacientes y además tiene la generosidad de compartirlos con todo el mundo a través de sus libros. Lo primero que toca hacer es darle la palabra a él, que nos dé un poco, si quieres, avanzarnos un poco lo que son el origen del libro y el propósito principal. Bueno, es que sabéis que yo he publicado, este es mi quinto libro, ¿no? Entonces, los 4 primeros iban de una cosa que llamamos psicología cognitiva, que ahora explicaré lo que es. Pero este último es diferente. Este va de una cosa que llamamos psicología conductual, que muchas veces va en combinación. De hecho, existe una cosa que se llama psicología cognitivo-conductual, ¿no? Bueno, también os tengo que decir que en psicología pasa una cosa bien particular, que es que existen la tira de escuelas de psicología. Os puedo decir que a lo mejor hay 500, algo así es el número, 500. Es como si hubiese 500 medicinas, algo a mal, no hay tantas, pero sí, eso es verdad. Pero es verdad que la principal, la más demostrada científicamente, la que se practica más en todas partes, es la psicología cognitivo-conductual. ¿Vale? Luego por ahí está una que se llama psicoanálisis, que
que no se lo recomiendo, vale, entonces mis primeros 4 libros iban de psicología cognitiva. ¿Qué es la psicología cognitiva? La psicología cognitiva es cognitiva, cognitivo significa del pensamiento, cognición, pensamiento. Pues se trata, como dice su palabra, de tener el mejor pensamiento frente a la vida. O sea, la mejor interpretación de las cosas que pasan en la vida. Y fijaos que eso ya arranca desde la época de los griegos, por lo menos, y antes quizás también. Pero claro, es que los griegos, la filosofía griega también se plantearon eso. ¿De qué manera podemos vivir la vida para ser felices? ¿Cómo tomársela? ¿Hay que vivir de manera natural? ¿Hay que vivir así, asá? Por ejemplo, cosas prácticas. ¿Hay que ser romántico? ¿Creer en el amor romántico? ¿Cuál es nuestra relación con la muerte? Bueno, total, ¿qué es? La psicología cognitiva es cómo pensar, tener un buen diálogo interno para ser más feliz. Y esos son mis primeros 4 libros, ¿no? Pero yo debía un libro, que es este, al público, que es hablar sobre psicología conductual, que es una cosa completamente diferente. Porque la psicología conductual de la que habla este libro ya no razona. Así como la psicología cognitiva es todo lo contrario, incluso se llama psicología racional también. La psicología cognitiva también se llama psicología racional. Bueno, pues esta la podríamos llamar irracional, no razonable. O sea, prohibido racional. Pero es verdad, ¿eh? O sea, cuando practicas la psicología conductual ya no puedes razonar. ¿Y eso por qué? Vale, porque aquí estamos lidiando con la emoción más salvaje que hay, que es el miedo-pánico. Y con eso no se puede razonar. ¿Por qué? Porque te invade. No hay quien cuando uno tiene un miedo total, ya te invade y ya no razona, tu mente no puede razonar. Es más, si razona, va a razonar el pánico, no tú. Digamos que el pánico ocupa tu mente y todo lo que salga en tu mente va a ser el pánico, el miedo. Te va a engañar. Solo se le va a ocurrir ideas para que huyas, pero es nada razonable. Entonces, claro, no se puede hablar con él. Entonces hay que hacer otra cosa, hay que traspasar el miedo, hay que domesticarlo o domarlo como se hace con un caballo salvaje, muy parecido. Entonces, yo resulta que desde que empecé a trabajar en psicología, me ocupé de esos temas también, de los ataques de pánico, del TOC, de la hipocondría. De hecho, yo empecé con Giorgio Nardone, que es un célebre psicólogo italiano, uno de los más importantes del mundo. Él era especialista en esto. O sea que yo empecé ya a trabajar en esto desde que era jovencita. Pero aunque es un tema que yo trato mucho en mi consulta, mis primeros libros no iban de este tema, iban de otro tipo de problemas. Entonces yo debería este libro al gran público porque mucha gente cae en la trampa mental del pánico, del TOC y la hipocondría y existen unas herramientas buenísimas y la gente tenía que conocerlas. Pero fíjate que yo proyecté escribir este libro antes de la pandemia y empecé, luego lo acabé durante la pandemia, pero fijaos que estalló la pandemia y estos problemas ascendieron increíblemente. Y bueno, fue casualidad, ¿eh? Pero, ¿por qué escribí este libro? Porque se lo debía a la gente, ¿no? Y ahora la verdad es que llevo unos meses publicado, llevo unos 6 meses publicado y recibo una avalancha de mensajes de personas que dicen, hostia, Rafael, muchas gracias, porque este libro o me ha salvado la vida ya, o me la está salvando, y la verdad es que hacía falta, ¿no? Por empezar a hablar del tema principal, que es el miedo, yo creo que el miedo, corrígeme si me equivoco, desde el punto de vista de un psicólogo, a ver, es algo con lo que convivimos a diario y es algo necesario, ¿no? Está bien tener miedo. ¿En qué momento tenemos que empezar a preocuparnos? O sea, cuando ese miedo nos evita hacer una vida normal, o un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? A ver, todos tenemos manías, ¿no? Yo llego, pongo las llaves aquí, me pongo el libro, o como Nadal que pone la botella, yo qué sé.
Pero ¿hasta dónde podemos, o sea, dónde tenemos que empezar a preocuparnos y a buscar ayuda o a intentar solucionar el problema? Es verdad, es muy buena pregunta. Hombre, yo creo que si tú ves que ese miedo que tienes es diario, te hace sufrir, y sobre todo la gente de alrededor no lo tiene, hombre, yo creo que ahí ya te lo tienes que plantear, ¿no? Mira, os pongo un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, el TOC, ¿no? Que el TOC es un asunto interesante, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente, claro, ahora os voy a decir casos un poco extremos, pero bueno, por ejemplo, yo tenía una paciente de TOC que la vi antes de la pandemia, esta chica, se curó antes de la pandemia, que tenía el TOC. El TOC, primero os informo de qué es el TOC, porque es una cosa rara el TOC. El TOC se llama trastorno obsesivo compulsivo. ¿Vale? Es raro, pero lo tiene uno de cada 50 personas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? La persona tiene una duda amenaza, ¿vale? Le aparece una duda amenaza irracional, y entra en bucle con ella. O sea, no puede dejar de tenerla, y es como que el cerebro, como la mente, entra en bucle y no puede evitar. Es así, ¿eh? Por ejemplo, uno de los más conocidos del TOC es que la persona le entra la duda amenaza es, hostias, ¿y si me habré contaminado tocando esto, me habré infectado? Entonces se tiene que limpiar, ¿no? Pero eso entra en bucle. Luego le sigue viniendo la misma duda. Bueno, pero quizás no me he limpiado lo suficiente y todavía hay. Entonces se limpia más veces. Pero en realidad nunca se quedará tranquila, ¿no? Y así cada día, con diferentes superficies, diferentes gérmenes, ¿no? Y entonces la gente que tiene el TOC, esa duda amenaza la tiene un 70, 80, 90% del tiempo, ¿no? Por ejemplo, otro TOC, ¿no? A veces a la persona se le ocurre, este es un típico también, le pasa un día por la mente la idea o sea, imagínate que estaremos aquí hablando e igual le pasa por la cabeza la idea de que igual cojo un cuchillo que tengo aquí y te lo clavo. Una idea que pasa así tonta, que normalmente estas tonterías se nos pasa a todos por la mente, porque es un poco nuestra mente, un poco es como cuando dormimos, cuando está relajada pasan ideas, imágenes, y son tonterías. Pero esa persona se asusta. Y entonces empieza, ¿pero qué has pensado? Yo hacerle esto a Miguel, que soy un asesino, ¿qué coño? No pienses eso, hombre. Y entonces se quedan en bucle, que le viene el pensamiento, y sí sería capaz. Así, 70, 80, 90% del tiempo, años. Ese es otro TOC. Por ejemplo, os cuento un TOC para que veáis cómo es el TOC particular. Este lo tenía una amiga mía, súper maja. Esta es una amiga mía, no era una paciente. Que además, esta chica, aparte de que es una delicia de persona, es súper inteligente. Fijaos que es ingeniera. Una tipa súper inteligente, un amor. Y resulta que, fijaos cómo es el asunto, resulta que ella se echó un novio, ¿no? Entonces, en un momento dado, un día me llama y me dice, y hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues mira, tal. Y me dice, pues, hostias, ahora estoy un poco fastidiada, ¿eh? Y le digo, ¿por qué si te acabas de echar un novio hace unos meses y todo bien, ¿no? Me dice, ya, pero ¿sabes qué pasa? Es que no sé si me gusta, ¿eh? ¿Vale? Entonces yo le digo, bueno, no pasa nada. Digo, anda que no estoy yo con chicas que al final me gustaban mucho, ¿no? Pero yo le digo, oye, bueno, ¿qué? Y me dice, ya, pero es que esto me produce ansiedad, ¿eh? Y le digo, no, hombre, no. Digo, pero si lleváis 3 meses, llevaban 3 meses, ¿no? Y me dice, no, pero si... Yo le digo, pero si lleváis 3 meses, ¿no? Y me dice, ya, pero es que no sé si me gusta y tampoco quiero hacerle daño, y si la relación no va bien, pues yo tendría que dejarla. Y yo le decía, pero Ana, tú disfruta, hombre, ahora estáis conociendo, estáis haciendo cosas, disfruta y se le va. Pero ¿qué me estás contando, no? Y entonces empezamos a hablar, y la tía estaba como muy ansiosa por el tema, y empezamos a hablar, y íbamos 1 hora, o 2, y yo digo, pero bueno, Ana, y cada vez me sacaba un argumento diferente, ¿no? Y yo digo, bueno, pues si no te gusta, déjalo. Y me dice, no, pero es que igual me gusta. Entonces yo un momento me dije, Ana, yo creo que tienes un TOC sobre esto. Y sí, luego se confirmó que tenía un TOC. Este TOC se llama el TOC de amores. Y es muy típico también.
la persona tiene la duda de amenaza, ¿y si estoy atrapada en una relación y no me gusta? Y así pueden estar con esta duda 70, 80, 90% del tiempo en bucle, años. Vale, entonces, yo sé que vosotros pensáis, hostia, esto del TOC es muy raro, ¿no? Que, bueno, sí, porque es irracional, pero lo tiene una de cada 50 personas. Entonces, vamos a ver. Bueno, y luego pasa otra cosa muy interesante, que la gente que tiene TOC no lo dice a nadie. ¿Por qué? Esto es muy común que no lo sepa nadie. Yo he conocido gente con 50 años que era TOC y nunca nadie se lo había contado a nadie, ni a sus padres, ni a su esposa, ni a ninguno de sus amigos. ¿Por qué? Porque claro, dice, a ver, ¿cómo le digo yo a alguien que tengo estos pensamientos tan locos? Y lo llevan por dentro, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que si tú tienes un miedo, que tú ves que la gente que hay alrededor no lo tiene, tú pasas ansiedad más o menos diariamente, déjate, tú tienes una cosa que no tienes que tener. Si el resto de la gente no lo tiene, tú no tienes que tener esto. Ve, porque seguramente tu profesión, el psicólogo experimentado, te dirá, esto lo he visto yo, vamos, esto tiene un nombre, tiene una cura, y vamos a ocuparnos de él, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, primero, si el resto de la gente no lo tiene. Segundo, si te hace sufrir realmente, ¿no? En el día a día, ¿no? Te lo tienes que mirar. ¿Os ha parecido? Es raro esto del TOC, ¿no? El TOC, os tengo que decir que seguramente hay un componente genético, esa tendencia a entrar en bucle, y si no lo tienes, no lo tienes. Así como los ataques de pánico, cualquiera puede caer en esta trampa mental de los ataques de pánico, porque es escogerle el miedo a algo interno, y eso le puede pasar a cualquiera. El TOC, claro. Pero de todas maneras, la solución se hace con el mismo procedimiento. Por eso en el libro van juntos. El TOC, los ataques de pánico y la hipocondria están juntos. Básicamente, si los demás no tienen ese miedo o no los de sufrir, a no ser que te des como ese uno de cada 50, estás rodeado, ¿no? Exactamente. Porque además, como el TOC se hereda, es posible que alguien de tu familia lo tenga también. Pero bueno, si tú ves el resto de gente. Bueno, como tú bien decías, aquí en este libro, que por explicarlo un poquitín, va mezclando un poco la teoría con casos prácticos de que gente que él ha tratado y que en la mayoría de los casos son ejemplos porque han logrado superar sus miedos y sus hipocondrías, sus obsesiones, como queramos llamar. Entonces digamos que el libro es muy ágil en ese sentido, que vas un poco conociendo historias y luego vas también, pues él va explicando un poco cómo afrontar cada caso. Básicamente, por lo que yo saco como conclusión, tú tienes una estrategia muy clara que planteas desde el principio. Hay 4 pasos. Oye, ya que estamos aquí, que nos los cuente y vamos avanzando, ¿no? A ver cómo nos quitamos estos traumas que tenemos. Los 4 pasos son, a ver si no me dejo ninguno atrás. Uno es el afrontarlo, ¿no? Afrontar. Segundo paso, aceptar. Tercer paso, flotar, que eso ya es un poco más, vamos a explicarlo después. Y el cuarto paso, dejar pasar el tiempo, ¿no? Al final esto no es automático, o sea, no se soluciona de hoy para mañana, sino que todo esto es un proceso que hay que trabajar sobre él y vamos a ir poco a poco viendo estos 4 pasos. Yo como indicación también tengo que decir que bueno, todos tenemos nuestras pequeñas historias y en mi caso yo tengo cierta aprensión a las alturas. Desde hace, además, una cosa que no tenía de joven y después empecé a tener. Y solo con leer el libro ya un poco dices tú, bueno, voy a empezar, simplemente tú puedes ya empezar a trabajar directamente en ello y yo creo que puede ser útil para cualquiera, aunque sea un tema que no sea excesivamente traumático ni tal, pero bueno, yo creo que te abre un poco la perspectiva, porque tú estás siempre metido en ti mismo con tus historias y parece que este libro lo que te abre es los ojos y te da una explicación de algo que es bastante coherente, bastante lógico, que todos podemos llegar a la misma conclusión, pero si nadie te lo explica, al final no sabemos que existe, ¿no? Entonces vamos a ir ese pasito a pasito, si te parece, y vamos a ir un poco lo primero. Cualquiera de vosotros puede tener un miedo, lo primero es afrontarlo, ¿no? Lo primero supongo será reconocerlo.
temas que yo trato en el libro, en el trastorno de ataques de pánico, el toque de hipocondría, si la gente lo reconoce en estos casos. Luego, si queréis, por cierto, en el último cuarto de hora tendremos un turno de preguntas y ahí podéis comentar, hacer alguna pregunta, os las podéis preparar. Y si queréis, que últimamente además mucha gente cuenta en las charlas, cuenta algún testimonio ya de haber trabajado con los 4 pasos y haber superado algo. Yo siempre he chulo explicarlo. A ver, nos ayuda a todos. Además, este es el momento perfecto para explicarlo, porque como vamos a llevar la mascarilla, pues así no estáis simulados. O sea que en el cuarto de hora ese del final lo dedicaremos a preguntas Vale, el primer paso, afrontar, todos los pasos que los creó una célebre terapeuta, médico y terapeuta australiana llamada Claire Willis a principios del siglo XX. Ella tenía ataques de pánico y desarrolló estos 4 pasos. Están muy estudiados. Parecen así como 4 palabras, que podríamos haber puesto otras 4, pero no sabéis lo importante que es estas 4 palabras. Cada una de ellas es esencial para el método. El primer paso es afrontar. Y esto consiste en ir a buscar el miedo voluntariamente todos los días, de manera voluntaria e intensa. Ese es el primer paso. Y hay una gran diferencia entre soportar el miedo e irlo a buscar. Esencial. Es muy diferente. Y además has de intentarlo hacer cada día. Entonces, fijaos que un poco sería como ir voluntariamente y bajar al infierno y estar allí mucho rato, con él cada día. ¿Qué os parece eso? Has de convertirte en un guerrero, voluntariamente ir al peor escenario posible. Por ejemplo, la gente que tiene el TOC, por ejemplo, mira, yo tuve una paciente en una ocasión que tenía el TOC de la infección antes de la pandemia. Brutal. Os diré que esta chica es una chica que debe tener unos 35 años, vive en Madrid, y ella ya no le habían dado la baja permanente laboral porque no podía trabajar por esa neura que tenía por las infecciones. Fijaos que prácticamente ni salía de casa ya. Vale. Ella en cualquier superficie prácticamente no la podía tocar, pero ni de su casa tampoco. Bueno, lavarse las manos innumerables veces, las duchas, yo no sé cuánto tiempo debía estar duchándose, 1 hora, 2 horas. Pero, por ejemplo, os digo que una neura que tenía con respecto a eso es que tenía miedo a sus propias heces, es decir, le tenía pánico a defecar, a ir al baño y defecar. ¿Por qué? Porque le parecía que se podía infectar con sus propias heces al ir al baño. Entonces, ¿qué hacía? Iba lo menos posible. Cada 4 o 5 días aguantaba y entonces iba. Y luego, una vez iba, corriendo a la ducha y venga 1 hora, 2 horas allí a ver qué tal. Imaginaos cómo estaba. Eso era una de las cosas que tenía. Con el tema de... Por supuesto que si algo se le caía al suelo, incluso en su casa lo tenía que tirar. No podía recuperar eso, ¿sabes? Cosas así. Bueno, pues fijaos que esta chica está completamente bien ahora, 100%. Incluso si ahora, ella cuando recuerda ese tema se ríe. Dice, pero ¿cómo pude tener yo esto? ¿Vale? Pero bueno, tuvo que hacer ese afrontamiento durante bastante tiempo. Yo creo que tardó como 1 año en curarse de todo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el afrontar, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía, por ejemplo, una cosa que hicimos fue coger, os pongo un ejemplo, tenía que lavar ropa interior de su pareja y de ella en un balde, ¿no? Lavarla a mano, y luego esa agua tenía que meterla en un recipiente, en una botella con spray, toda esa agua, y sprayar toda la casa, el sofá, las mesas. De esa manera para ella estaba todo contaminado ya. Y eso para ella era horrible. Otra cosa que hacíamos, porque además nosotros hacíamos terapia por videollamada, porque ella está en Madrid y está en Barcelona, ¿no? Pues delante mío yo le decía,
venga, se llama Isabel, dice, Isabel, ve a la cocina y trae un paquetito de galletas. Entonces lo traía y decía, vale, tira la galleta al suelo. Todo eso lo hacía llorando, llorando delante mío, tirando, que ya sabía lo que le iba a hacer. Cogía la galleta, la volvía a coger y le decía, y ahora cómetela. Y llorando ahí empezaba a comérsela. Vale, entonces a palabra de comerla, y llorando, y yo intentaba distraerlo un poco, le hablaba de otra cosa, entonces paraba un poco y una risa, un poco mejor. Y seguíamos haciendo entonces. O sea, esto es ir a buscar, afrontar. Entonces, fijaos que en un momento dado, ella es una chica muy ordenada, con todo el stock, entonces tenía una libreta de ejercicios de las exposiciones diarias y tenía 16 ejercicios esos diferentes al día, porque fuimos poniendo, ¿no? Tenía 16. Luego, por ejemplo, otro que le puse era, ya cuando iba mejorando, tenía que salir a la calle, darse un paseo, tirar un papel y recogerlo, meterse en el bolsillo y en casa, ¿no? Entonces, fijaos que tenía la chica, que era muy ordenada, les hacía un agujerito y con una anilla los iba guardando todos. Y luego me los enseñaba, ¿sabes? Por ejemplo, vale, pues tenía 16 de esas cosas al día, pero que las tenía que hacer 5 veces cada una de ellas, a lo largo del día. O sea, eran, no sé, como 70 y pico. ¿Sabes? Entonces, claro, tenía una libretita que iba con colorines y iba anotando todas las exposiciones. Claro, como estaba de baja, podía estarse todo el día haciendo eso. Lo hacía, todo el día, Bueno, pues eso es un ejemplo, si queréis, de afrontar. Ella estaba todo el día afrontando su miedo a los gérmenes irracional que tenía. O sea, todo el día en su mente inmersa en los gérmenes. Y que se iba a morir con tanto germen. Pero iba viendo que no se iba muriendo, ¿no? También, haciendo todo esto, ¿no? Pues, bueno, tenían una de problemas, su pareja tenía una de problemas brutal, porque claro, la cosa era insoportable vivir con ella, ¿no? Tenía una paciencia el hombre que era para ponerle un altar, ¿sabes? Pero fijaos, eso es afrontar. Pero fijaos, es muy importante, si alguna vez queréis superar un miedo como el de las alturas o lo que sea, pensad que tenéis que hacerlo todos los días, porque la mente, cuando aprende más, es cuando un aprendizaje es todos los días. Todos los días. De manera muy intensa. Porque si lo haces a medias, no te dejas invadir por la ansiedad, no se produce esa desensibilización. Por lo tanto, tiene que ser muy intensa todos los días y con aceptación, que es el segundo paso, y muy importante. Te voy a, antes de pasar a la aceptación, una pregunta que se me ocurre. ¿Qué pasa si tu miedo irracional, por ejemplo, es ponte a las explosiones? O sea, ¿cómo te expones diariamente, intensamente a una explosión o a un ruido fuerte? O sea, ruidos, ¿no? Utilizando ruidos o... Claro, pero piensa que nosotros, generalmente la gente cuando viene a tratarse esto es porque es algo que le molesta diariamente, por lo tanto que podría estar por ahí diariamente, ¿no? Entonces, raramente alguien te viene porque tenga miedo a las explosiones de verdad, porque miedo a las explosiones de verdad no hay esto, porque nosotros vivimos con muy pocas explosiones, ¿no? Si fuese miedo a los ruidos fuertes, que eso sí que está, es exponerse al ruido fuerte cada día. Incluso para eso, chicos, hay grabaciones, que además esto con cascos. Sí, se pueden encontrar en Spotify, además, ¿sabéis? Que hay todo tipo de ruidos desagradables en cintas ya grabadas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es ruido de tráfico a tope en Bombay. Te lo pones y vas a estar todo el rato viendo el peor tráfico del mundo, ¿eh? Hay otro de, yo qué sé, de niños jugando en un parque, ¿no? Es un poco molesto. Hay de todo. Entonces, es ponérselo y estar todo el día trabajando, haciéndolo todo con eso, que al principio la persona que le tiene una manía increíble a cualquier sonido de estos desagradables, tú imagínate los tenerlo todo el día. Dicen, pero me voy a morir. Venga, pruébalo. Os digo una cosa, no te mueres. Te quitas ese miedo. Te lo quitas, para siempre. Bueno, como decíamos, el segundo paso entonces es la aceptación, ¿no? Aceptarlo. Esto es importante. Este es el más importante. Este es el más importante quizás, o clave. Todos son muy importantes, pero este es clave y quizás es el más difícil de todos. Porque ¿qué es aceptar? Tienes que aceptar toda tu ansiedad y todo tu mal rollo como un corderillo, ¿sabes? Que llevan al matadero. Y esto es lo más difícil, ¿por qué? Porque nuestra mente está
hecha para huir. Cada centímetro de tu piel está hecho para huir del dolor, ¿no? Y está bien que sea así, porque, por ejemplo, cuando metes la mano en el fuego, es que automáticamente la retira tu mente-cuerpo, ¿no? La retira, está bien. Pero aquí hay que dejarla y decir, pues, lo tengo que aceptar, que voy a estar todo el día así. Claro, es algo que rechaza la mente, rechaza el cuerpo, sin embargo, tú has de desarrollar esa aceptación. En parte te has de dar cuenta que esa es tu medicina, ¿no? Que sufrir es tu medicina. Yo una vez tuve una paciente que me dijo que ya había acabado la terapia y que me dijo, mira, la terapia la podríamos resumir con aprender a sufrir para dejar de sufrir. Y yo le dije, sí señor, qué buena definición. Entonces, la aceptación es una especie de clic, ¿no? Que hay que aprender a desarrollar. Porque cuando a la gente tiene que hacer esto, enfrentarse a su miedo de esta manera, al principio puedes afrontar, pero tu mente te está diciendo todo el rato, vete, sal de ahí, va a ser terrible, no te quedes ahí, te vas a volver loco, te vas a morir, vete de ahí. Y tú tienes que decir, no, este es mi lugar y aquí me voy a quedar todo el día. Y este es el lugar de la curación. Entonces, si lo haces bien, llega un momento que hay un clic en el que hasta empiezas a ponerte cómodo. Porque sabes que ese es tu sitio. Tu sitio ahora es ese. Estar ahí mucho tiempo. Que tu mente aprenda a tener todo, a llevar ese sufrimiento bien, con tranquilidad, no huyendo. Entonces es una especie es como querer estar en una silla y decir, vale, esta es mi silla, pues ahora me quedo aquí y me relajo con todo lo que está pasando. Entonces eso es muy difícil, pero es el ejercicio que hay que hacer, aceptarlo, es decir, vale, estoy bien con esto, estoy donde tengo que estar. Yo tengo un amigo budista, que es mi maestro budista, se llama Kiko, es un amigo mío desde hace muchos años, y él es un practicante budista de toda la vida. La verdad es que sabe muchísimo, es especialista en muchos tipos de budismo y tal. Y él y yo, es mi maestro, y cada semana nos reunimos para comer desde hace muchos años, y él me da unas lecciones simplemente mientras comemos. Llevamos años así, ¿no? Por ejemplo, hay una de las frases que él suele decir, ¿no? Que es la siguiente, que él dice, es que Rafael, tienes que estar donde tienes que estar, y punto. Y esa frase es mucho más importante de lo que nos imaginamos, ¿no? Porque en la vida muchas veces, esto dentro del budismo es muy importante. El budismo dice, acepta tu realidad. Por ejemplo, ahora que te toca, por ejemplo, a un niño le podríamos decir, ¿qué te toca estudiar? Pues estudiar. Tienes que estar satisfecho, porque estás donde tienes que estar. ¿Que es un lugar a priori desagradable? Bueno, esto lo dirás tú que es desagradable. Es donde tienes que estar. Por lo tanto, hazlo agradable, aunque sea también desagradable, ¿no? Ese es un concepto muy importante, ¿eh? Dentro del budismo también. Entonces, el aceptar es eso, saber que donde tienes que estar es ahí. Es el sitio del crecimiento personal. Hazlo. Entonces, aceptar es el paso más difícil. Todo el mundo que hace este trabajo te dice, hostias, hasta que aprendí a aceptar, pasaron meses y sufrí un montón. Por tener un poco a un terreno, vamos a poner un caso práctico que es uno de los que salen en el libro, ¿no? Una persona que tiene miedo a salir de casa, agorafobia podríamos llamar, ¿no? O una persona que tiene miedo a los sitios cerrados, claustrofobia. Lo primero, afrontar, ¿no? Voy a meterme, o sea, si tengo miedo a salir de casa, pues voy a salir de casa todos los días y luego la aceptación sería ya un poco el momento en el que tú ya te empiezas a sentir cómodo fuera de casa, ¿no? Eso es más bien flotar, porque es el tercer paso, cuando ya te empiezas a sentir cómodo. Pero, por ejemplo, tú dices, venga, voy a afrontar, ¿no? Entonces, tengo que salir de casa y me da pánico salir de casa. Generalmente, a la gente que les da pánico salir de casa, en realidad, no es el hecho de salir de casa, es porque saben que les puede dar el ataque de ansiedad. Y en casa se sienten como más cobijados, pueden llamar a urgencias, pueden llamar a alguien que les ayude. En cambio, en medio, si te da un ataque y te mueres en medio de la calle, eso les da pánico, ¿no? Es por eso que temen salir, ¿no? Entonces, ellos saben que nosotros ponemos el afrontamiento. Bueno, pues cada día
te tienes que dar un paseo por la montaña sola y sin móvil además, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces ellos dicen, pero me va a dar el ataque de ansiedad. Y digo, sí, sí, y lo tienes que vivenciar. Entonces empiezan a hacerlo, ¿no? Reúnen fuerzas, se creen todo el proceso, empiezan a hacerlo y entonces les da el ataque de ansiedad. Y entonces cuando su mente no acepta y empiezan, hostia, tienes que aguantar, tienes que aguantar. Está bien ese afrontamiento, pero todavía hay que desarrollar la aceptación. La aceptación es cuando empiezan ahí y dicen, bueno, pues otra vez, ya estamos ahí. Qué bien que estoy haciendo esto, porque en realidad ahora me estoy sintiendo fatal, tengo unos nervios increíbles, ganas de vomitar, se me mueve toda la cabeza, siento el corazón a mil, pero es donde tengo que estar, porque esto me va a curar. Qué bien que me puedo exponer. Hoy tengo 2 horas para exponerme, para pasarlo con el culo, pero está bien, es donde tengo que estar. Vale, ahora ya estás ganando aceptación. Lo que pasa es que cuanto más aceptación desarrollas, más se acerca el tercer paso, que es flotar. Que flotar es empezar a sentirte cómodo dentro del malestar. Que eso es una cosa muy rara. Muy rara. Porque tú me dirás, a ver, ¿cómo puedes estar así cómodo? Si esto es la locura. Y para que me entendáis, esto es, por ejemplo, imaginaos que estáis en casa, que os estáis exponiendo, te está dando todo el ataque de ansiedad, y tú dices, bueno, pues ahora me voy a poner a leer. Entonces coges un libro y empiezas a leerlo. Pero ¿qué va a pasar? Que no, al principio no puedes entenderlo, no puedes seguirlo porque tu mente está a mí. Pero tú vuelves a empezar, Hostia, llega un momento en que por alguna razón coges el hilo. Te cuesta que coges el hilo. Y pasas a pena y dices, hostia, a ver, ¿qué pasa con este personaje? Aquí ya estás un poco más cómodo, porque ya estás teniendo el placer de la lectura. Incluso tú te sorprendes, dices, ay mira, he pasado media hora y estoy jodido, pero un poquito bien, porque hostia, me lo he pasado bien leyendo este ratito. Ya lo tienes. Es decir, estás medianamente cómodo. Y, wow. Entonces va a pasar, puede que pase otro fenómeno, que desaparezca la ansiedad de golpe. Y eso ya te está dando una pista de que es todo humo, de que en realidad solo te pasa porque le tienes miedo. Y cuando lo experimentas sin miedo, desaparece. Bueno, puede que desaparezca en ese día, puede que no, pero da igual, no estás trabajando. Pero eso es flotar, que empieces a estar cómodo. ¿No? Por ejemplo, también una persona con un ataque de ansiedad, pues se pone música con los cascos y está con el ataque de ansiedad, pero va dándose un paseo por la ciudad y está jodido, pero bueno, un poquito más cómodo. Ya está cómodo porque lo va haciendo cada día, ya se va acostumbrando. ¿Vale? Eso es lo que llamamos flotar. Porque estás medio bien dentro del malestar. Estás mal, pero bien al mismo tiempo. Y entonces ahí ya lo tienes, porque cuando empiezas a hacer esto, ya solo necesitas el cuarto paso, que es que pase el tiempo. Es decir, repetir eso muchas veces, hasta que tu mente entonces pierde el miedo. Ya no le tienes miedo a todo eso que te ha estado invadiendo durante toda tu vida, y cuando ya no le tienes miedo, desaparece. Pero hay que hacerlo. Este recorrido que, chicos, a veces puede durar unos meses, a veces puede durar un año, a veces puede durar 3 años. En algún caso puede durar 5 años todo este proceso. Imaginaos, qué tortura. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la gente lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque estás desesperada. Exactamente. Porque está hundida ya. ¿Qué va a hacer? No hay otra salida. Entonces lo hace. Sí, la pregunta de cuánto tiempo suele llevar ese tipo de pues dependerá también del grado de ansiedad, del grado de estrés, del grado de TOC, que supongo que habrá. Pero bueno, Mira, pero hay varios factores. Sí, hay un mínimo, un máximo de tiempo que hayas No, detectado. no creas, yo he visto casos, muy pocos. Una vez tuve un caso que se solucionó de repente, no sé, en 3 días. Un chaval joven, recuerdo, que era montañero, que además era guía de montaña, y le había empezado a entrar los ataques de ansiedad. Es verdad que llevaba poco tiempo, a lo mejor llevaba 6 meses solo padeciéndolos. Hicimos una terapia, una sesión, lo entendió súper bien y de repente le desapareció. Y luego lo he seguido, con los años nunca más lo he vuelto a dar. Pero yo he visto quizás más de 1000 casos. Entonces, bueno, lo normal es que duren más. Pero fijaos una cosa. La variación es muy grande. Pero sí que os puedo decir
si llevas mucho tiempo padeciéndolos, vas a estar más tiempo también. Por ejemplo, hay un caso que sale en el libro, que es el de María José, que María José tuvo ataques de ansiedad diarios durante 30 años. O sea, ella vino a verme con 50 años y los tenía desde los 20. Entonces ella tardó 3 años en curarse. Bueno, porque llevaba mucho tiempo. Además, ella se había enganchado a los ansiolíticos, tenía mucha dependencia a los ansiolíticos y hubo que dejar los ansiolíticos primero. En eso tardamos 1 año. Entonces, bueno, quizás entre eso fueron 2 años. 3. Pero, por ejemplo, factores que lleves mucho tiempo con ello. Pero otro factor es si has tomado psicofármacos, sobre todo ansiolíticos. Si has tomado ansiolíticos vas a tardar más. ¿Por qué? Porque el ansiolítico es una huida y tu mente tiene esa huida en la cabeza todo el tiempo. Entonces, claro, es como... es una muleta que luego al final se convierte en un problema, ¿no? Entonces, si has tomado ansiolíticos vas a tardar un poco más también. Entonces, bueno, y a partir de ahí, lo bien que lo hagas. Lo bien, o sea, que sea intenso. Por ejemplo, esta chica, Isabel, tardó 1 año, que no es demasiado tiempo, porque lleva toda la vida con el problema ese de los gérmenes. Y era súper heavy. Tardó 1 año. Ahora lo hizo súper bien. O sea que es un poco variable. ¿Te has encontrado con casos que no hayas podido solucionar? Sí. Mira, de hecho, te puedo decir cuántos exactamente, porque nosotros, yo soy muy objetivo, muy científico, y conmigo y mi equipo de psicólogos recogemos esa estadística de resultados. Entonces nosotros obtenemos la resolución completa en un 80% de los casos. Alrededor de un 80, 82, depende del año, ¿no? Pero va por ahí, lo recogemos anualmente y es alrededor de un 80%. Hay un 20% de personas que no conseguimos ayudar. Entonces, ¿por qué es? Hombre, siempre la culpa la tiene el psicólogo, eso para empezar, ¿eh? ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos mejores métodos, que vamos detrás de ellos todo el tiempo, ¿no? Podremos llegar al 100%, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿pero qué depende? Es verdad que hay gente que le resulta un método demasiado fuerte y no lo puede llevar a cabo, ¿no? Eso es un factor, ¿no? Otros que el tema está muy enrevesado, también pasa, ¿no? A veces. Hay gente que se frustra, por ejemplo, que lo intenta y... Sí, claro. Sí, porque a ver, es un trabajo muy duro, ¿eh? Entonces, hay gente que tarda mucho tiempo, se frustra, lo dejan también. Sí. Pero en general, un 80% de la gente lo hace y muy bien, ¿no? Bueno, un poco la base del libro es esa. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahora tenéis la oportunidad, algún Qué comentario. rápido pasa. Yo digo, Son 45 minutos, así hemos quedado. sí, señor. Rápido, ¿verdad? Pues, y hay una pregunta. ¿Tienes un micrófono, por favor? Ah, bueno, pregunta directamente. Sí. Bueno, la primera forma de afrontar el TOC, o sea, afrontar el TOC, tiene que hacerse de una forma diaria, un continuo y tal. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas, lo mismo. Tengo bastante pánico a viajar en avión. Y he tenido que viajar mucho en avión, viajes largos, ¿no? Y nunca más me salgo de casa. Quiero decir que para afrontarlo diariamente, Pero yo tengo una pregunta. ¿Al viajar en tren tiene algún problema? ¿Es solo en avión? Vale. Bueno, yo aquí en avión hay una cosa un poco más particular, ¿eh? Hay un libro que es de un autor que para mí es el mejor psicólogo de toda la historia, que se llama Allen Carr. El libro, yo no sé si se encontrará en español en estos momentos, porque a veces estos libros los dejan de publicar, pero él tiene un libro que se llama Dejar de fumar, eso no, pero tiene otro de perder el miedo a volar. Ese libro es maravilloso, ¿eh? Entonces, ese libro a muchísima gente le ha ayudado a perder el miedo a volar. Luego, también hay cursos que hacen
dentro, en algunas, AENA también organiza algunos cursos que se basan en ese sistema también, en el sistema de becar, que funciona muy bien. Yo he conocido muchísima gente que ha perdido el miedo a volar haciendo uno de estos cursos. ¿Ha hecho alguno de estos cursos alguna vez? Pues pregúntelo en AENA a ver si en las cercanías pudieran hacer, porque es un curso muy parecido a lo que te digo del libro de Allen Carr. Y sorprendentemente es muy espectacular, ¿eh? Y no hace falta hacer mucha exposición, porque es otro método, es un método más cognitivo, ¿eh? Y pruébelo, porque yo conozco un montón de gente que leyendo el libro o haciendo el curso, de repente han perdido el miedo a volar, ¿eh? De todas maneras, luego le digo que, por ejemplo, también hay como una web, ¿no?, que anuncian vuelos muy baratos, pero que van a cualquier destino, y que se escogen a última hora. Y entonces, claro, una opción es coger esos vuelos muy baratos y volver. Estás en el aeropuerto, te tomas un bocata y luego vuelves, te ves el periódico y vuelves. O sea que también hoy en día hay la posibilidad de hacer muchos vuelos, ¿eh? También, porque compras vuelos estos baratitos, no se vuelven. Pero de todas maneras, yo para el tema de, solamente el tema de dejar de volar, recomiendo primero probar este libro y estos cursos en AENA. Sabrán, si no los organiza el mismo AENA, quién los hace. Porque yo sé que, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, hay gente que lo organiza, que algunos son pilotos también, que les gusta el tema de la psicología y lo explican. Y funciona muy bien, ¿eh? Esto lo sé porque conozco gente que los ha hecho. Sí, yo que he pasado del mundo de la aeronáutica, di una conferencia aquí sobre el miedo a volar. La verdad es que no dio resultado ninguno. Basándome en el razonamiento de la seguridad, ¿no? Por ahí no lo pude hacer. Sé que hay cursos, aquí no los hay en Asturias, los hacen en Madrid y en Barcelona, los hace la Iberia concretamente, los hace. AENA no hace cursos de esto. Es Iberia, ¿verdad? Los hace Iberia, sí. Y bueno, también conozco, aquí teníamos un enorme futbolista, Kini, que por mucho que volaba, no había forma, es que tenía verdadero pánico a volar, pero pánico. Y lo que hacen es tomar pastillas o tomar cosas de estas, que por supuesto no hay ansiolíticos, que no les solucionan nada. Porque hay dos tipos de miedo a volar. Yo ya sé cuál es el que tiene usted. Yo ya lo sé. Porque cuando le he preguntado lo del tren, esa pregunta ya me sirve para ver qué tipo de miedo a volar tiene usted, ¿no? Hay dos tipos de miedo a volar. Hay el miedo a volar de las personas que tienen ataques de pánico, que no es su caso. Y esas personas, en realidad, no tienen miedo a que el avión se caiga. Ellos tienen miedo a que les dé un ataque de pánico y no puedan salir. Y claro, no es un sitio que te puedes largar de allí, ¿no?, porque estás atrapado. Pero eso siempre tienen miedo también al tren, incluso ir en coche con otras personas, porque es la misma situación, ¿no? Entonces, eso me sirve. Usted es del grupo de gente que tiene miedo a que se desplome el avión y a morir en el avión, ¿verdad? Y eso es el concepto de la seguridad, es lo que le ayudará a dejar de tener miedo. Pero ha de estudiarlo muy bien por activa o por pasiva. El libro de Allen Carr le enseña eso, esos cursos también. Y ahí le enseñarán que un avión, una vez que está arriba, lo raro es que pueda caer, porque la misma inercia que lleva hace que esa cosa se mantenga en el aire sola. No hace falta que haga nada, ¿no? Incluso. Y entonces todo el tema de la seguridad, el tema de tratar, hace que uno realmente le pierde el miedo a la inseguridad dentro de un avión, ¿no? Luego hay otro tema, ¿no?, que yo lo pienso muchas veces, ¿no?, aparte, ¿no? Mira, os voy a contar una anécdota. Yo una vez iba en un avión, también, esto hace años, y no me acuerdo dónde iba, creo que iba a Madrid. Entonces, en el asiento al lado había una jovencita, entonces estaba ahí sentado y hablamos, ¿no? Y le pregunté, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dijo, mira, yo acabo de estudiar, de acabar la carrera de psicología. Era una chica extranjera que estaba aquí haciendo un máster, mexicano, creo que era. Y le digo, no me digas, yo soy psicólogo. Y me dijo, anda. Y le dije, sí, llevo muchos años trabajando.
me dijo, anda bien. Entonces despegó el avión, y yo veo que ya se coge ya el asiento así, ¿no? Y le digo, oye, no me dirás que vienes bien a volar. Y me dijo, sí, me aterra. Y le digo, mira, yo te voy a dar la solución secreta, ahora mismo. Y me dice, ¿en serio? Y yo, sí. O sea, te lo voy a decir porque es muy fácil perder el miedo a volar. Y yo te voy a dar ahora mismo la solución secreta. Es una cosa que te tienes que decir. Y ya está. Una frase secreta. Me dijo, ¿cuál es? Y le digo, mira, te tienes que decir, cuando tú vayas a montar un avión, estés en el aeropuerto o ahora que despega, lo que sea, te tienes que decir, mira, si me muero, me muero. Y se me quedó así y me dijo, ¿qué dices? Y le digo, no, yo digo. Lo que pasa es que hice un poco de trampa, porque en realidad te tienes que decir eso, pero creértelo. Que eso ya requiere un poco más de trabajo. Yo realmente, yo le diría a usted, yo esto lo digo muchísimas veces a mis amigos, a la gente que conozco, lo digo muchas veces, que a mí me da bastante igual morirme ahora mismo. Te lo digo muy sinceramente. Pero no es todo una cosa que digo así, es que lo siento absolutamente. ¿Por qué? Uno, porque yo creo que yo he vivido bastante. Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que en la vida natural, por ejemplo, la gente del Amazonas, que viven de manera natural, viven de media unos 45 años porque hay enfermedades, accidentes y tal y cual. Y está bien. ¿Por qué queremos vivir más? Yo tengo 52 ahora. Joder, ya he vivido más de lo que debería haber vivido. Ya va regalado la cosa. Entonces, yo soy un ser natural, yo quiero vivir de manera natural. Ahora, si me muero ahora es fantástico, porque he vivido en el apogeo, pues ahora fuera ya, joder. Me ahorro la senectud, qué maravilla, ¿no? Entonces, yo siento que morirme ahora mismo es fantástico, no tiene ningún problema. Luego, por otro lado, yo creo muchísimo en el más allá. Yo creo que después de esta vida hay otra y es mucho mejor, o otras incluso. Entonces, hasta tengo curiosidad. ¿Qué viene la próxima? ¿Qué viene? Entonces, y luego hay un gran concepto, que es el siguiente, que es que no depende de mí, porque hay tantas variables sobre que tengo un accidente, que no sé qué, tengo una enfermedad que no sé, que yo prefiero decir, como dicen los creyentes, eso es voluntad de Allah, no es mi voluntad. Entonces, cuando él quiera, o la naturaleza, o el universo, yo me puedo vivir, pero de morir no. De morir no es mi departamento. Mi departamento es vivir. Es como los que trabajan en empresas. No, yo la contabilidad no quiero saber nada, no es mi departamento. Mi departamento es vivir. Entonces yo me subo a un avión que muere de puta madre. Oye, es de las mejores muertes que hay, porque es súper rápido. ¿Cuánto vas a tardar? ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser? Vale, pero ¿cuánto puede ser? Di un tiempo medio. 20 minutos, qué poco. Sí, generalmente mucha gente muere pues en el hospital, días, semanas, meses. Vale, o sea, es rápido, qué bien. Hostia, hacer el trámite rápido es de puta madre, ¿no? Incluso puedes fantasear que yo le diga a la azafata, pero saca el champán, vamos a celebrar Huelga, ya está fuera. Qué bien. Además, morir viajando, que a mí me encanta viajar. Es hostia, una muerte también gloriosa, ¿no? Pero contento, ¿eh? Sí. Y yo iba a verla porque tenía miedo, no era Dios, sino que cayese el mar y le comiese los tiburones. Pues lo mismo, será una muerte rápida y encima alimentando a unos compañeros. Aparte, se dice que el problema del avión además no es volar, sino es aterrizar. El problema está cuando llegas al suelo, sí. Que no sé si hay alguna pregunta más por ahí, alguien que quiera, allá al fondo yo también. Sí. Ah, no, yo, si estos primeros 4 libros eran sobre terapia, sobre psicología cognitiva, ¿no? O sea, ¿qué parte de la solución de los problemas del ser humano, por ejemplo, en psicología de animales no se utiliza la parte cognitiva, ¿no? Sino la conductual? Pero en el ser humano, en la resolución de los problemas psicológicos, ¿cuánto pesa la parte cognitiva y cuánto pesa la parte conductual?
y si quedan libros por venir de la parte conductual. No, de la parte conductual no creo que haya mucho más, porque es más sencilla de explicar, ¿no? En cambio, la parte cognitiva es mucho más... Ahí sí que podríamos escribir libros y libros y libros, porque todos los conceptos que ayuden a vivir mejor están bien, ¿no? Es una pregunta que es una pregunta con mucha enjundia, que tendría para un montón de conferencias solo ese tema, ¿no? ¿Cuándo aplicamos la psicología cognitiva? ¿Cuándo aplicamos la psicología conductual? Es un tema muy importante. Pero bueno, yo creo que la respuesta es tan enjundioso que te voy a decir la respuesta más sencilla, que es que, mira, cuando puedes razonar, y ahí puedes aplicar la psicología del razonamiento, pero cuando ya te atrapa, ¿no? Y es salvaje, ya no. Es un poco, ahí estaría la diferencia, ¿no? Pero también te diré otra cosa. Cuando puedas aplicar la psicología cognitiva, es mucho mejor que la psicología conductual. Porque es mucho más rápida, más profunda, no sufres nada, al revés, disfrutas, ¿no? Yo, por ejemplo, te diré, el miedo a hablar en público es un ejemplo que se puede vencer de las dos maneras, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Pero yo, por ejemplo, yo me lo soqué fundamentalmente a nivel cognitivo, ¿no? El día que me di cuenta de que hablar en público, hacerlo bien o mal, da igual. O sea, no tiene mucha importancia. Pero esto lo tienes que convencerte a nivel profundo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, vengo aquí. Estoy aquí en el Ateneo Jovellanos, me han invitado, en el periódico Comercio. Y entonces yo me imagino, ¿no? Que vengo aquí y lo hago con el culo. O sea, de repente me caigo aquí encima de la mesa, o no me salen las palabras, o lo que digo os parece fatal y me tiráis tomates, o algo así, ¿no? Yo pienso, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Que lo tengo que hacer bien yo esto? Obligatoriamente. ¿Qué pasa? ¿Que es tan importante esto? ¿O qué es lo importante de la vida? Joder, yo cuando acabe me voy a ir a tomar una cerveza igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la vida va de hacer las cosas bien, de tener éxito? No, la vida es mucho más sencilla. La vida es amar a los que tienes cerca, ser honesto y disfrutar. Sí, imagínate que todas las conferencias estas las diese con el culo. Pues dejaría de hacerlas, ¿qué cojones? ¿Que yo tengo necesidad de hacer esto? No. Podría escribir libros y punto. Más si te genera ansiedad, ¿no? Cada vez que tienes que dar una conferencia. Sí, pero aparte comunicaría de otra manera o incluso me dedicaría a otra cosa. ¿Qué cojones? Yo tengo que ser psicólogo, yo tengo la obligación de ser psicólogo. Anda y que me follen a esta profesión. Yo no lo necesito esto. O sea, me puedo dedicar a cualquier otra cosa. Solo faltaría que tuviese que hacer esto obligatoriamente. O cualquier cosa, joder, qué locura es esta. Entonces yo vengo y, oye, que os gusta, que está bien, pues seguiré haciéndolo. Que no, pues igual de bien. Entonces, ¿dónde está la presión? No tengo ninguna presión. Yo una vez me hicieron una pregunta en una radio, ¿no? Que era muy fan, el periodista, el entrevistador era muy fan de mis libros, me gustaba mucho. Entonces el tío hasta tenía admiración, ¿no? Entonces cuando se acercaba al final de la entrevista, me hizo una pregunta que me dijo, Rafael, es que tú ayudas a mucha gente, ¿eh? A mí me has ayudado mucho, te das cuenta, y yo digo, sí, los libros ayudan. Me dice, pero debe ser una gran responsabilidad, ¿no? También saber que ayudas a tanta gente. Y eso me sorprendió mucho esta pregunta, ¿no? Porque entonces yo le dije, no, responsabilidad cero. ¿Qué me estás contando? Yo le digo, a ver, yo no tengo ninguna obligación de hacer esto. Tú imagínate que yo la palmo ahora mismo, que el mundo seguirá, ¿qué cojones? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué responsabilidad es responsabilidad? Yo no soy nadie, ni nadie es nadie. Pero dices, bueno, pero alguien puede pensar, bueno, pero es que ayudas a mucha gente que de otra manera no tendría ayuda. ¿Y qué? Pero si esta pelota en la que vivimos cualquier día peta y con todos dentro, que no hay nada tan importante, joder. Si, ¿qué es el ser humano? Yo qué sé, es una montita en el universo, ¿qué cojones? Responsabilidad ninguna. Pero fíjate cómo en realidad toda la presión nos la metemos nosotros. Es una presión absurda. Como, tengo que hacer bien la conferencia esta. No. Entonces esto es el trabajo cognitivo. Pero fíjate, que te has de convencer a tope.
para que esto tenga efecto, yo veis que estoy súper convencido, ¿no? Vale, tienes que alcanzar este nivel de convicción. Cuando lo tienes, ¡pam!, esto desaparece. Pero tienes que tener esta convicción. Porque hay gente que dice, vale, yo lo pienso, pero no me hace efecto. Todavía estoy nervioso. Esto es que no estás convencido. Todavía crees que tienes que hacer las cosas muy bien, y si no, no sé qué pasará. ¿Alguien más por ahí que quiera preguntar algo? Bueno, si no, vamos a hacer como el turno de firmas, ¿no? Sí. ¿Que se aquí llama? Sí, ¿no? Sí, bueno, daros las gracias y que no se contengan y pueden aplaudir, ¿no? Esto es que ha gustado y todavía puedo seguir haciendo. He de informarles que en el fondo tienen ustedes ejemplares del libro que hemos presentado por si quieren adquirirlo y que se lo firme el autor. Y que nuestro próximo acto será el martes día 22, el 5º capítulo del ciclo Palabra de Mujer, donde la escritora Laura Castañón conversará con